¿Cómo amanecen? ¿No? Alegramente. Entonces vamos a ver hoy la clase de reproductor femenino y ciclos sexuales. Bueno, entonces igual, cuando vimos reproductor masculino les dije, los genitales en ambos géneros hay externos y hay internos. ¿Alguien me recuerda cuál es el criterio para identificar si es externo o interno? El recubrimiento de ¿Cómo? perineo. Recubrimiento de perineo. Exacto. Si tiene peritoneo es interno, si no tiene peritoneo es externo. Que coincidencial, y ese día yo les decía, que coincidencialmente en la mujer los genitales internos están dentro de la pelvis, coincidencialmente. ¿Listo? Bueno, entonces comencemos. Aquí tenemos los genitales internos, tenemos los ovarios, tenemos las trompas uterinas, el útero y la vagina. ¿Listo? Bueno, entonces hablemos de los ovarios. Los ovarios corresponden a las gónadas femeninas, es decir, el análogo en nosotros los hombres vendría siendo los testículos, son las gónadas. Y al igual que en el hombre, adentro de los ovarios de la mujer hay una serie de células que ellas van a madurar y se van a convertir en células maduras. Y esas células maduras sí tienen la capacidad de ser fecundadas. Acuérdense que en el hombre el proceso se llamaba espermatogénesis o se llama espermatogénesis. Y a la vez ese proceso de espermatogénesis en el hombre tenía dos fases. ¿Se acuerdan los nombres? ¿Cómo? Espermatozoide. No, las fases. Los nombres de las fases. ¿Cómo? Correcto, espermiogénesis y la espermatogénesis propiamente dicha. Aquí el nombre es, y acuérdense que una fase ocurría primero en el testículo, que era de célula germinal, pasaba a espermatogonia, espermatocito primario, espermatocito secundario, espermatio. Hasta ahí llegaba en el testículo. Luego, esa espermátide caía por el túbulo seminífero y llegaba ¿a dónde? ¿A dónde llegaba? Al epididio, y allá se convertía en espermatozoide. Aquí sí es más sencillo, en un solo órgano, en el ovario ocurre todo el proceso de ovogénesis, es un solo proceso. Más o menos el nombre de las células es igual, ovogonia, bueno, comienza con las células germinales igual, células germinales, ovogonia, ovocito primario, ovocito secundario, ovocito maduro. Ese ovocito maduro es el que tiene la capacidad de ser fecundado. ¿Listo? Bueno, el ovario también produce unas hormonas reproductivas, que van a ser los estrógenos y la progesterona. Ahorita cuando veamos el ciclo, miramos la parte de la función. Muy bien, el ovario, en una mujer, y creo que he hecho el dibujo, imaginémonos que esta es la piel, la parte anterior de la mujer, allá queda la parte de la región glútea. ¿Cómo están los genitales dispuestos? Entonces tenemos primero el hueso pubis, vejiga, útero con vagina, ¿sí? Recto y ya la piel nuevamente. Los ovarios van a quedar como flotando, van a quedar flotando ahí en la mitad. Y no solamente los ovarios, sino todos los órganos del reproductor femenino, la vagina, el útero, quedan como en toda la mitad. Pubis, vejiga, útero, recto y ya, ¿sí? Fascia y la piel. Entonces, estos órganos genitales femeninos tienen muchos ligamentos que le ayudan a fijar esos órganos a todo el contorno de la pared pélvica. ¿Para qué? Pues obviamente para evitar que se muevan los genitales. Y además los ovarios son los que quedan como más flotantes, ¿sí? Quedan como flotando, porque imagínense, yo soy el útero, mis brazos son las trompas, las manos son los ovarios. Entonces quedan como mucho más flotantes, de tal manera que vamos a ver ahora
que hay mucho más ligamentos sosteniendo los ovarios para que se queden ahí a nivel de las fosas ilíacas, a nivel de las fosas ilíacas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tenemos 3 ligamentos importantes que son el mesovario, el ligamento suspensorio del ovario y el ligamento propio del ovario. ¿Sí? Aquí tenemos el ovario, tenemos muchas, aquí están las células, esas en diferentes grados de maduración. Aquí ya se reventó el ovario para que saliera el folículo maduro. Miren, lo acaba ya salir el folículo maduro del ovario en ese proceso que se llama ovulación. Mírenlo acá, ya está saliendo el folículo maduro, rompió el ovario. El sitio por donde el folículo rompe el ovario para salir en la ovulación se llama estigma. Estigma. Aquí tenemos el ovario. Muy bien. Perdón, ahorita vemos todos los ligamentos. Luego tenemos las trompas uterinas o también llamadas oviductos. Ojo, no son trompas de falopio, trompas uterinas, ¿sí? Las trompas son unos conductos que tienen la función de transportar ese folículo maduro que salió en la ovulación, lo transportan hacia el útero, ¿sí? Las trompas tienen 4 porciones. En algunos libros le dicen 3, en otros libros dicen 4. Cualquiera de las dos maneras es correcto. Entonces, de lateral hacia medial, ¿cuál sería la primera porción? El infundíbulo, luego viene la parte media que sería el istmo, luego viene la parte más interna que vendría siendo, ampolla, infundíbulo, ampolla, luego viene el istmo, y hay una parte de la trompa que se mete dentro del útero, esa es la que es considerada la porción intramural. Bueno, tenemos entonces acá, hablemos de 2 cositas o recordemos 2 cositas, los ovarios, las trompas uterinas. Este ligamento que ustedes ven acá es el ligamento propio del ovario, que fija el ovario hacia el útero. Tenemos acá el ligamento suspensorio del ovario, que fija el ovario a la pared abdominal lateral. Este pedacito de aquí, todo esto es un ligamento. ¿De dónde deriva este ligamento? De este otro, que se llama el ligamento ancho, ¿sí? Entonces, esta es una parte del ligamento ancho. La parte que está por encima del ovario va a ser el mesovario. Y la parte que está por debajo de la trompa, esto de acá, va a ser el mesosalpinx, ¿sí? Aquí tenemos el infundíbulo, la ampolla, el istmo. Ahorita de pronto miramos que creo que tengo una imagen donde se ve la porción intramural. En la parte terminal, que estaban tocando, me pareció. Es el mesosalpinx, el mesovario es el que queda prácticamente atrás. O sea, en la parte terminal del infundíbulo míralo. hay unas proyecciones digitiformes que reciben el nombre de fimbrias. Fimbrias. Las fimbrias tocan el ovario, ¿sí? Cuando la mujer está próxima a ovular, las fimbrias hacen esto. Abrazan el ovario para que quede comunicado el ovario con la trompa. Entonces, cuando la mujer ovula, inmediatamente este folículo cae, ¿sí?, al infundíbulo y comienza a moverse ese folículo maduro por toda la trompa. ¿Cómo se mueve? Perdónenme la analogía que voy a hacer. ¿Ustedes han visto o vieron en algún momento ese programa de Jorge Barón, el show de las estrellas? ¿Lo han visto? Bueno. Es un show donde llevan cantantes por allá en un sitio, en diferentes ciudades, y va muchísima gente, y siempre botan una bola gigante, varias bolas gigantes del Fondo Nacional del Ahorro, ¿sí? Entonces la gente empieza a pegarle a la bola, y eso la bola volea por todos lados. Más o menos así se mueve el folículo maduro, pero no desordenado.
¿Por qué? Porque es que las células de la trompa son células cilíndricas, ¿sí? Eso se llama un epitelio cilíndrico, ciliado pseudoestratificado. Cilíndrico porque las células son como un cilíndrico. Ciliado porque en la punta de las células tienen un pelito que se llama cilio. ¿Sí? Y pseudoestratificado porque las células son de diferente nivel. Hay unas bien grandotas, otras medianas, otras pequeñas y así sucesivamente. Entonces, cuando el folículo cae en la contracción del músculo liso de la trompa, va empujando el folículo hacia adelante. Como les decía ahorita, que la gente boleaba el balón, pero allá era desordenado. Aquí, como es un conducto, lo hacen en forma ordenada. Lo van a hacer en forma ordenada. ¿Sí? Y así se va transportando. Se va transportando el folículo por toda la trompa hasta caer al útero. En el evento de que haya fecundación, porque pongamos la mujer tuvo relaciones sexuales, la mujer no se está cuidando, no está planificando, la fecundación ocurre en la ampolla. Normalmente la fecundación debe ocurrir en la ampolla. Si ocurre antes, si ocurre después, es algo que ustedes van a escuchar, es una de las posibles causas de embarazos ectópicos. Y ustedes ya me imagino que saben que es un embarazo ectópico. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Aquí tenemos nuevamente el ligamento ancho, todo esto, pero esto se llama meso-ovario y esto se llama meso-salpinx, ¿sí? El ligamento propio del ovario, el ligamento suspensorio del ovario, ¿verdad? Aquí tenemos las fimbrias, mire el conducto, y aquí tenemos la infundíbulo, la ampolla, el istmo. Bueno, hablemos de la vascularización de todos los genitales internos de una vez, ¿sí? Esta zona es una zona muy vascularizada, altamente vascularizada. Por eso es que se entiende por qué, primero que todo, ¿por qué tiene que ser muy vascularizada? Hombre, para asegurar ese proceso fisiológico de las mujeres, la menstruación. Y ahorita cuando veamos los ciclos vamos a ver eso. Segundo, ya eso desde el punto de vista anormal o desde el punto de vista patológico. Cualquier lesión que ocurra en los genitales internos, llámese en vagina, en útero, en trompa o en ovarios, sangran demasiado. Miren toda la vascularización que tiene. ¿Sí? Entonces, vamos a tener muy bien. Entonces sería una, dos y serían tres. Vamos a tener tres materias importantes en la vascularización. La aorta, la ilíaca interna y la pudenda interna. Esas son las tres arterias más importantes que irrigan el aparato reproductor femenino a través de sus ramas. Entonces, la aorta me va a dar la arteria ovárica. ¿Se acuerdan cuando vimos el dibujito, la arteria gonadal? Sí. Arteria ovárica. ¿Sí? La ilíaca interna me va a dar la arteria uterina. Y la pudenda interna me va a dar la arteria vaginal. ¿Verdad? ¿Qué sucede? Miremos la ovárica, esta. Entonces, nació en la aorta, ¿cierto? Cuando llega la ovárica cerca al ovario, me da dos ramas. Me da una rama ovárica
y me da una rama tubárica. La rama ovárica de la ovárica, ¿a dónde irá? Al ovario. Y la rama tubárica de la ovárica, ¿a dónde irá? A las trompas. Listo. La arteria uterina, ¿cierto? Me va a dar una rama vaginal. Mírenla acá. Arteria vaginal. Me va a dar rama, obviamente, para el útero. Y ya cuando se va a acabar la arteria uterina, me da también una rama ovárica y una rama tubárica. ¿Qué hicieron la rama ovárica y la rama tubárica de la ovárica y de la uterina? ¿Qué hicieron las dos? ¿Sí qué? Se anastomosaron, miren, y me forman un circuito. Y finalmente, miren, acá tenemos la arteria uterina. ¿De dónde rama la arteria uterina? De la ilíaca interna, ¿cierto? Entonces se me dio la arteria uterina y me dio la arteria vaginal. Y ahora hay otra arteria vaginal que salió de la pudenda interna. Miren cómo la arteria vaginal de la pudenda da ramas que se anastomosan con las ramas de la vaginal de la arteria uterina. Mire cómo se anastomosan, ¿sí? Entonces, mire cómo está todo interconectado. Entonces, imagínense, por ejemplo, mujeres que tienen quistes en el ovario. Hay una patología que se llama quiste torcido de ovario. Se tuerce ese quiste y se perfora, se rompe y empieza a sangrar. Mire todo el sangrado de donde va a salir. ¿Quién está sangrando? Pues la arteria uterina y la arteria ovárica, que son arterias de mediano calibre, o sea que el sangrado va a ser ¿qué? Grandecito, abundante, ¿sí? Un ectópico roto, imagínense en un embarazo ectópico ovárico o tubárico, ¿sí? Que se rompió. Los embarazos ectópicos nunca llegan a final feliz, siempre se rompen más o menos en el primer trimestre del embarazo, se rompió. Si es ovárico, lo mismo, si es tubárico, lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, un legrado clandestino, un legrado mal hecho, un aborto mal hecho. Están rompiendo la vaginal de la uterina que estaría sangrando, la pudenda, perdón. Está sangrando la uterina del ilíaco interno. Por eso las lesiones en el aparato reproductor femenino son tan peligrosas. Ahora imagínense ustedes lo fisiológico, la menstruación. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Listo? Bueno, entonces ya vimos todo lo que es la vascularización. Bueno, muy bien. Luego tenemos el útero. Le borro eso. Luego tenemos el útero. El útero tiene la forma, los libros dicen, es un órgano piriforme, o sea que tiene una forma de una pera, pero invertida, ¿cierto? Una pera invertida, ¿verdad? Consta de un fondo, de un cuerpo, de un cuello. Entonces, este es el útero, este es el fondo, este es el cuerpo, este es el cuello. La parte más delgada, pues obviamente es ¿qué? El cuello uterino. Mire, esta es la porción intramural de la trompa. Este pedacito. Aquí está la trompa. Entra el útero. Esta es la porción intramural. ¿Correcto? En el cuello hay dos orificios. El orificio cervical interno, el orificio cervical externo. El orificio cervical interno permite el paso de secreciones, de flujo del cuerpo del útero al cuello. Y el orificio cervical externo permite el paso de secreciones del cuello hacia la vagina. Si ustedes miran esta imagen, hay una parte del cuello que se mete dentro de la vagina. Se mete dentro de la vagina. Miren, esta es la vagina, miren. Entonces, el cuello tiene dos porciones. Una porción supravaginal y una porción vaginal. La porción vaginal es la que está por dentro de la vagina. Cuando esa porción del cuello uterino se mete dentro de la vagina, hace estos repliegues, todo en contorno, hace este repliegue que se llama fornix.
Ahí en el fornis, cuando un hombre eyacula, debe caer el semen para ir más o menos como favoreciendo la fecundación. Entonces cae acá el semen y el espermatozoide comienza a moverse, entra por acá, por el orificio cervical externo, sube, pasa el orificio cervical interno y de ahí pasa a las trompas. ¿Sí? Histológicamente el útero tiene 3 capas. La capa más superficial se llama perimetrio, la capa más gruesa, miometrio, y la capa funcional, endometrio. El miometrio es el que se contrae cuando ustedes están menstruando. Es el responsable de los famosos cólicos. Si se contrae suavecito, pues los cólicos son suaves. Si se contrae mucho, pues los cólicos son muy fuertes, que las niñas tienen que tomar pastillas, inclusive hay niñas que las incapacitan. Si ustedes se dan cuenta ahora, dentro de la reforma laboral, que no la han aceptado todavía, yo no sé si la aceptarán, está precisamente los cólicos menstruales para incapacidad. Muy bien. Y el endometrio es la capa funcional. En el endometrio es la capa que se desprende cuando ustedes están menstruando. Esta capa es la que se desprende, pero ella se renueva, que es lo que vamos a ver cuando veamos ciclos. ¿Sí? En el miometrio, acá en el endometrio se implanta el embarazo, se implanta el blastocisto, ahí en el endometrio. ¿Listo? Bueno. Aquí están las capas. Endometrio es la capa más interna, miometrio es la capa muscular y el perimetrio es la capa más externa. Bueno, los ligamentos que ya hemos visto, entonces les decía, todo esto es un ligamento ancho, pero esta dependencia del ligamento ancho se llama el ligamento, el meso, ovario, este es el meso, salpins, este es el ligamento propio del ovario, el ligamento suspensorio del ovario. Este es el ligamento ancho, y de ese ligamento ancho sale este otro ligamento, que es el ligamento redondo del útero. ¿Se acuerdan cuando vimos hígado que les dije, ojo, el ligamento redondo del hígado? Pónganle nombre y apellido, ¿por qué? Pues para que no se confunda con el ligamento redondo del útero. Ese ligamento redondo del útero, si no estoy mal, era una de las preguntas ayer, ¿cuál era por el conducto inguinal femenino, qué estructura pasaba? Ligamento redondo del útero. En el hombre, conducto deferente. Bueno, muy bien. Aquí todo eso verde es ligamento ancho, pero tiene varias partes. Ligamento propio del ovario, ligamento suspensorio del ovario, mesoovario, mesosalpis, ligamento ancho, ligamento redondo. Aquí habría otro ligamento que ya no es una dependencia del ligamento ancho, que es el ligamento cardinal. Ojo, no se les olvide nunca ese nombre, ligamento cardinal, porque esa es la base de las histerectomías. Cuando a una mujer por un cáncer, por la causa que sea, porque tiene miomas, le tienen que quitar el útero, le tienen que hacer la histerectomía, ese ligamento es vital, es importantísimo ese ligamento. Y hay otro ligamento acá encima, que es el ligamento transverso. Y por detrás, imaginémonos que esta es la parte de atrás, y aquí está el sacro, hay otro ligamento que fija el cuello uterino al sacro, que se llama el ligamento uterosacro. Miren la cantidad de ligamentos que hay, como les decía hace un rato, para mantener todos esos órganos ahí en la mitad de toda la pelvis femenina. Aquí tenemos en un útero real los ovarios, las trompas, esto se ve, es el mesovario, se ve un poquitico del mesosalpins, fondo, cuerpo, cuello, orificio cervical interno, orificio cervical externo. Aquí tenemos, este es el ligamento transverso y este es el ligamento cardinal. Ligamento ancho, ligamento redondo del útero, ¿sí? Aquí se ve mesoovario y mesosalpins.
¿Listo? Bueno, ya vimos la vascularización. La inervación del útero. El útero está inervado, tiene mucho la pelvis, y lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos perineo. Tiene en la pelvis muchísimos nervios, ¿sí? Son raíces terminales. Tenemos el nervio perineal profundo, que ese nervio perineal profundo es rama de un nervio muy importante tanto en hombres como en mujeres, que es el nervio pudendo. El nervio pudendo, como nervio grande, es el responsable de toda la inervación de las vísceras pélvicas a nivel reproductor, a nivel reproductivo, en el hombre y en la mujer, ¿sí? Que se acuerdan ustedes que de ese nervio pudendo en el hombre salía el nervio perineal, el nervio dorsal del pene, que es el que le da la inervación al pene, ¿sí? De ese pudendo, yo no sé si yo les dije, de ese pudendo era el que pasaba pegado a la próstata, que cuando a un paciente le tienen que quitar la próstata, tienen que sacrificar este nervio, por eso sus pacientes quedan con impotencia, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y finalmente tenemos la vagina. La vagina es un órgano musculomembranoso. Ella está colapsada permanentemente, está cerrada permanentemente la vagina. Ese colapso es debido principalmente a unos músculos que ahorita vamos a ver. La vagina solo se dilata cuando pasa flujo del útero, ¿sí? Cuando pasa la menstruación, cuando pasa el feto, porque la vagina es parte del canal del parto, y finalmente durante el coito, el pene, ¿sí? Esos son los 4 momentos donde la vagina se dilata, ¿verdad? Bueno, están las funciones. Está contraída, comprimida esa vagina por 4 músculos, principalmente los que más son motores primarios para que la vagina esté colapsada, que esté siempre cerrada. Va a ser el cubo vaginal y el bulbo esponjoso. Cubo vaginal y el bulbo esponjoso. Estos son coadyuvantes, ayudan, ¿sí? Si se llega a lesionar alguno de estos, la vagina se quedaría dilatada. No, desde que estos dos estén funcionando correctamente, ¿verdad? Entonces se va a mantener cerrada, ¿verdad? Buenas. ¿Y esto qué pasó ahora? ¿Y por eso llegaron tarde las 3? Bueno, tenemos el esfínter externo de la uretra y el esfínter uterovaginal. Son coadyuvantes principales, cubo vaginal y bulbo esponjoso. Son los principales. Bueno, ya la vimos la vascularización. Preguntas sobre genitales internos. Preguntas sobre genitales internos, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes. O sea, señora. Esos músculos están cerrados siempre. Esos músculos están contraídos siempre. Al estar contraídos siempre, la vagina siempre está cerrada, está colapsada. Solamente se dilata, lo que les decía, cuando está pasando un flujo patológico o el flujo premenstrual o postmenstrual, que son normales. Cuando está pasando la menstruación. Cuando la mujer está en embarazo y ya está en el periodo del expulsivo, entonces el feto pasa por la vagina, entonces obviamente se tiene que dilatar. Y finalmente durante la relación sexual el pene dilata la vagina, la abre, ¿sí? Esos son los únicos momentos. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta? ¿No question? Veamos ahora los genitales externos. En la mujer, en el hombre teníamos 2 órganos que estaban por fuera de la pelvis, pero que eran genitales internos, que era el escroto y los testículos. Aquí sí no hay ningún genital interno que esté por fuera de la pelvis, como ya lo decía inicialmente. Tenemos 3 elementos grandes que forman los genitales externos, que va a ser el monte de pubis, la vulva, ¿cierto? Y
el vestíbulo de la vulva. Entonces acá tenemos el monte de pubis, en los libros, no sé si a ustedes también, pronto por allá en biología, si vieron este tema, que monte de Venus. A ver si somos del planeta Tierra. ¿Sí? Y hasta el momento pues no ha llegado ninguna venusina por acá para mostrarnos cómo es el monte de ella, ¿verdad? El monte del pubis. El monte del pubis contiene gran cantidad de panícula adiposo, igual que en el hombre. Tiene folículos pilosos que me van a formar lo que es el vello púbico, y tiene glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas, ¿correcto? Luego viene la vulva, que es esta parte de acá, lo que vemos externamente. Esa vulva está constituida por los labios mayores y los labios menores. Labios mayores, labios menores. Los labios mayores son una dependencia cutánea, o sea, están recubiertos por piel, tienen también tejido adiposo, grasa, y fuera de eso tiene folículos pilosos. Los labios menores ya no tienen componente cutáneo, es componente mucoso. O sea, los labios menores están formados por mucosa, no tienen folículos pilosos, no tienen glándulas sudoríparas, no tienen glándulas sebáceas, ¿correcto? En la parte superior y en la parte inferior los labios menores se unen, parte superior, parte inferior, y me forman las denominadas horquillas, horquilla superior, horquilla inferior. Donde se unen los labios menores se forman las horquillas. Arriba será la horquilla superior, abajo será la horquilla inferior. A nivel de la horquilla superior, ¿sí? Esta es la horquilla, se me forma como este canal, por así decirlo, que corresponde al prepucio de clítoris. Y dentro de ese prepucio de clítoris está pues el clítoris. El clítoris es el órgano eréctil de la mujer, ¿sí? Obviamente respetando tamaños, pues sería el análogo al pene en el hombre. Ese clítoris está formado por los mismos músculos que forman la raíz del pene, que era el bulbo esponjoso y el isquio cavernoso. En el hombre, el pene lo forma el músculo bulbo esponjoso y el isquio cavernoso. En la mujer, el clítoris lo forman estos dos músculos. En la parte inferior, los labios menores se unen y forman la horquilla inferior. Cuando una mujer no ha tenido relaciones sexuales, los labios mayores son prominentes, son grandes y tapan a los labios menores. Cuando una mujer ya empieza a tener relaciones sexuales, tiene una vida sexual activa, los labios menores se hipertrofian y tapan a los labios mayores. ¿Sí? Aquí están ya los labios mayores y mira aquí los labios menores, mucho más grandes que los labios mayores. Entre los labios menores de cada lado encontramos el vestíbulo vaginal, ¿sí? En ese vestíbulo vaginal encuentro dos orificios, uno superior que se llama el meato urinario, que es donde termina la uretra femenina, y el que está debajo se llama el introito vaginal, que es la entrada a la vagina. Ese introito vaginal, cuando la niña nace, está recubierto por una membrana que es la llamada himen, el himen. Ese himen, ¿qué particularidad tiene? Es como el análogo del prepucio en el hombre. Tiene fibras colágenas, tiene fibras elásticas ese himen, y es fenestrado. ¿Qué significa que sea fenestrado? Que tiene huecos, ¿sí? Y por ahí, si la paciente no ha tenido relaciones sexuales y tiene algún flujo, el flujo menstrual, pues tiene que salir por algún lado. Entonces, a través de esos agujeros va a salir el flujo menstrual, ¿cierto? Cuando la mujer tiene su primera relación sexual, como ese himen tiene fibras elásticas, al inicio el himen acompaña el pene, porque tiene fibras elásticas, ¿sí? Acompaña el pene. Pero llega un momento en que
presión del pene supera la tensión del himen y lo rompe. Y es cuando decimos que la paciente ya tiene un inicio de una actividad sexual. Nada de que perdió la virginidad, porque eso es de acá, eso no es de allá abajo. ¿Sí? Inició ya una vida sexual, que es, tuvo esa relación sexual y no vuelve a tener relaciones sexuales hasta dentro de 1 año, 2 años, 5 años o más nunca, pero ya inició una vida sexual. ¿Listo? Bueno, muy bien. Debajo de la horquilla inferior tenemos una zona ubicada entre la horquilla inferior y el ano, que es el denominado perineo. Pero ojo, el perineo no es solamente este pedacito. Como lo vamos a ver en la próxima clase, el perineo es mucho más grande y mucho más profundo. Y vamos a quedar sorprendidos de todo lo que tiene ese perineo. Tiene estructuras musculares, vasculares, nerviosas, de tal manera que una lesión a nivel del perineo, por ejemplo los desgarros, cuando algunas pacientes durante el trabajo de parto se pueden desgarrar, entonces se pueden lesionar muchas estructuras de ahí. Corazón, ahí te lavan la carita. Ay, lávese la cara. Pero se me queda y su merced se acomoda tan rico, hay que me da unos celos verlo ahí acostado tan acomodado. Ahí te lavas la cara. Entonces la próxima con un coscorrón. Bueno, muy bien. Ok, aquí tenemos, mire, los labios menores, bien hipertrofiados, bien grandes, tapando los labios mayores. Aquí sería la horquilla superior, la horquilla inferior. Mire el prepucio del clítoris y allá adentro está el clítoris. Acá tenemos el vestíbulo vaginal, meato urinario y el introito vaginal. También existen unas glándulas muy parecidas a las glándulas bulburetrales que tiene el hombre. Aquí son en mayor cantidad y fuera de eso son 2 tipos de glándulas. Tenemos las glándulas vestibulares menores y las glándulas vestibulares mayores. Las glándulas vestibulares menores están por debajo del meato urinario y las glándulas vestibulares mayores están cerca al introito vaginal. ¿Cuál es la función de esas glándulas vestibulares mayores y menores? Durante la fase de excitación sexual de la mujer, y no solamente en la fase de excitación sexual, sino también permanentemente, producen una secreción oleosa para lubricar la vagina. Muy parecida a la función que tenía el líquido preseminal en el hombre. ¿Sí? Aquí es para lubricar, de tal manera que cuando la mujer en la fase de excitación sexual tiene mayor producción de estas secreciones de las vestibulares menores y mayores, pues cuando el hombre penetre, la vagina está lubricada y no va a generar, entre comillas, ninguna laceración o no va a generar ningún traumatismo. Bueno, el vestíbulo ya lo vimos, las glándulas vestibulares mayor y menor ya las vimos. Eso lo vamos a ver cuando veamos perineo. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No question? Señora, perdón, también, vaya, disculpa. La fisio. Es de perineo, se hace la fisio. Cuando veamos perineo hablamos de la episiotomía. Señora. No sé, tiene por tiempo. ¿Cuál sería la función de los labios menores? Digamos que la función de los labios menores y los labios mayores es darle protección al vestíbulo vaginal. Uno, darle protección. Y suena ridículo lo que les voy a decir, darle forma también a la vulva. ¿Sí? Darle como la forma a la vulva, pero principalmente es la protección. Principalmente protección. ¿Sí? Del vestíbulo. Bueno. ¿Preguntas? No, señora. ¿Y el clítoris solo funciona para generar una excitación?
Sí, es un órgano eréctil, igual que en el hombre, solo que pues en el hombre también está la parte urinaria ahí, ¿no? Aquí la mujer, creo que yo les decía, la parte urinaria está separada de la parte sexual, ¿sí? Acuérdense, meato urinario y introito vaginal, ¿verdad? Ahí sí están separados. Pero la función del clítoris es esa, ¿no? De la fase de excitación sexual es una zona altamente sensible, tiene muchísimos nervios, principalmente todos derivados del nervio pudendo interno, que le van a dar mucha sensibilidad a toda la región. Entonces, más que todo, la función es esa. ¿Sí? Señora. Yo creo que en el trabajo de parto, en la vagina, hay algún músculo o algo que permita pues, ¿Se dilate? Sí. Sí, lo que les acabo de decir. Los 4 músculos son los que se relajan cuando está pasando el feto. En este caso que me preguntas, se relajan y entonces permiten que la vagina se abra, se dilate. Pero ¿cuál de los 4 son los que más actúan en ese proceso de relajación para aumentar de tamaño el canal del parto a nivel vaginal? ¿Sí? Los que veíamos, el disco cavernoso y el cubo vaginal. Ellos son. Bueno, ¿qué otra pregunta? ¿No question? Bueno, hagamos un breakcito para que se vaya a lavar la cara y tome tintico y ustedes también 15 minuticos para mirar ciclos sexuales.